Muchas veces en el canal hemos hablado sobre los crossovers más exóticos dentro de los cómics. En muchos de ellos, Batman es protagonista. Lo hemos visto compartir viñetas con las Tortugas Ninja, con los Power Rangers, hasta con algunos personajes de la franquicia Looney Tunes. Uno de estos extraños crossovers llegó en 1991 de la mano de Dark Horse, con la pluma del multipremiado Dave Gibbons y los trazos de Andy Kubert. Batman vs. Depredador. La historia, por supuesto, no forma parte del canon de ninguna franquicia, pero curiosamente llegó a tener no una, sino dos secuelas. La primera titulada Batman vs. Depredador número 2, Blood Match, esta vez escrita por Doug Moench, y Batman vs. Depredador número 3, Blood Ties, de 1997, escrita por Chuck Dixon. ¿Cómo logró darse este encontronazo improbable en los cómics? Datos curiosos y más en este video. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics. Hacia finales de la década de los 80, una especie de cazadores intergalácticos conocidos como Yuatja se convertían en protagonistas de películas, videojuegos y hasta novelas, y por supuesto, de cómics. Casi siempre los crossovers en los cómics se daban entre editoriales pequeñas o independientes, con el objetivo de aumentar su exposición en una industria dominada por dos grandes. Una de esas editoriales independientes que estaba causando ruido era Dark Horse Comics, que como sello particular se dio a la tarea de adquirir los derechos de varias IP de películas importantes y sobre todo taquilleras, como Godzilla, cuyos cómics empezó a publicar en 1987. Dark Horse Comics además contaba con cómics de Star Wars o de Alien y Depredador. Esta última dejándole al editorial toneladas de billetes, ya que se vendía como pan caliente. Ante todo este éxito, los directivos y editores coincidieron en que era el momento de lanzar algo menos convencional y más ambicioso. Fue Mike Richardson, el entonces editor de Dark Horse, quien sugirió a Batman como el contrincante en turno del Depredador. Todo se dio orgánicamente y DC accedió a que Bruce hiciera frente a Yuatja. Solo había una condición. El encargado de contar esta historia debía ser Dave Gibbons, que para ese entonces ya era súper famoso por dibujar Watchmen. Gibbons compartió que el proyecto tardó mucho tiempo en concretarse, puesto que ninguna de las editoriales quería que su personaje fuera el vencido. Ese es el problema con las peleas. Alguien tiene que ser el perdedor y nadie quiere que sea su chico. A menos, por supuesto, que su chico haya hecho su carrera siendo tan desagradable que la gente pagara dinero para verlo perder. Ya sabes, como si fuera un asesino en masa diabólicamente feo de otro planeta, por ejemplo. Recordó Gibbons. En Batman vs. Predator somos testigos de cómo el depredador llega a Gotham con el objetivo de encontrar al Mad Buzz del lugar para poder enfrentarse a él. El alienígena, con base en alguna transmisión de radio, llega hasta donde descansa un boxeador que acaba de ganar una pelea. El depredador, intuyendo que este es el más fuerte del lugar, le quita cruelmente la vida y se lleva su par de manos como trofeo. En Ciudad Gótica, por supuesto, esto es cosa de todos los días, pero eso no quita que el crimen llame la atención del detective murciélago. En primera instancia se cree que todo está relacionado con una disputa antaña entre dos jefes de la mafia. Pero luego el depredador continúa haciendo de las suyas, acabando con la vida de miembros de ambos bandos. Veremos a continuación cómo este alienígena es atacado desde tres lados: la mafia, la policía y por supuesto Batman. Haciendo de lado los prejuicios, Batman vs. Predator terminó siendo un gran cómic de Batman. En lo que respecta al arte de este cómic, los fans están de acuerdo en que es tan bueno que deberían enmarcarlo en la pared de todo fan del cómic. Dibujos coloreados por el icónico Van Valkenburg, que a decir de los críticos, enfatizan el carácter alienígena del depredador al contrastar sus colores ásperos con el aspecto tradicionalmente apagado de Gotham.
En Batman vs. Predator, Gibbons plasma magistralmente las películas de Depredador, incorporando muchas referencias. En determinado momento de la historia, Batman no aparece en absoluto. Somos testigos de los temores de Alfred ante la ausencia de Bruce, también de los esfuerzos sin resultados de James Gordon por detener al alienígena. Todos temen que Batman haya muerto, o peor aún, que haya abandonado Gotham. Este crossover preparó a los lectores del Detective Murciélago para lo que vendría después, conocido como el mayor evento de Batman de los 90s, Nightfall, Nightquest y Night's End. Historia en la que ya sabemos, Batman es derrotado por Bane, y Gotham es aterrorizada por un usurpador que empuña una espada. Tal como sucede en la saga Nightfall, Batman vs. Predator pone a Bruce Wayne contra las cuerdas, física y emocionalmente. Además, el dibujo a cargo de los hermanos Kubert, con Andy dibujando a lápiz y Adam entintando, es un deleite. Desafortunadamente y consecuencia de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, Dark Horse Comics perdió todo derecho de reclamo sobre la licencia Predator sobre Marvel. La Casa de las Ideas incluso publicó nuevos cómics de Predator, lo que significa que si Batman vs. Predator llega a reimprimirse, tendría que ser previo acuerdo entre Dark Horse Comics, DC Comics, Marvel Comics, algo que de momento suena difícil, por no decir imposible. En resumen, publicado entre 1991 y 1992, Batman vs. Predator fue el resultado de la primera unión entre Dark Horse y DC Comics, un cómic que nos demostró el potencial de unir conceptos distintos, una idea tonta que resultó ser uno de los mejores cómics de la década. Así que si eres uno de los afortunados en contar con uno de estos ejemplares aún entre tus estantes, siéntete muy afortunado y, ¿por qué no?, presúmelo en los comentarios. Soy René Baldo y esto es Atrapados en los cómics.